Aram Malikian es de origen libanés, con descendencia de familia armenia, y es un virtuoso del violín, quien hace ver fácil interpretarlo porque lo practica desde los 6 años, cuando le fue impuesto por su padre, y para esa edad, tanto él como su familia vivieron en carne propia la guerra civil libanesa. Pero ese violín sería su tiquete de salida para estudiar becado en Alemania, y así construir una carrera musical influenciada por Bach y Paganini, pero también por Paco de Lucía, Piazzolla, y hasta los sonidos del hip hop y recientemente otros aires de la música contemporánea reunidos en su último álbum titulado Intruso, el cual lo trajo de visita a nuestro país para 2 shows en Medellín y Bogotá. Tuvimos el honor de charlar con Ara sobre Intruso, sobre la guerra y su padre, también sobre su hijo, cómo es su entrenamiento actual y el significado que tiene el violín hoy en día para él y otros temas más. Soy Iván Zainea, esto es Sonido Libre Podcast, historias detrás de la música, y en la edición 157, el violinista libanés Aram Malikian. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto, encantado. Bienvenido a Sonido Libre Podcast. Un gusto estar contigo. El gusto es mío. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Bogotá? Pues muy bien, muy feliz de volver, muy feliz y emocionado de volver a Colombia, a Bogotá. Es un país que conozco muy bien desde hace mucho tiempo. Sí. Conozco bien su gente, su música, sus ritmos, su cultura, su literatura, su gastronomía y sus rincones bellas de todo el país. Y tuve la suerte de hace bastante años, tuve una relación también amorosa con una chica de Cali, así que me siento un poco de aquí también. Ok, sí, las colombianas son mujeres Maravillosas. ¿Varía hoy en día, después de tantos años, como el hecho de practicar el violín? Me refiero, el entrenamiento de hace 20 años atrás, 15 años, hoy en día varía un poco. No sé, por el hecho de que ya tienes familia, porque las giras de pronto son menos extensas, estuviste enfermo. ¿Varía un poco para un violinista profesional de tantos años como tú? Dice, sí, varía la cantidad de estudios. O sea, sí, el estudio. Sí, no, ahora no estudio como hace 20 años. Hace 20 años estaba obsesionado, llegaba a estudiar 14 horas al día. Hoy día, pues, utilizo más el cerebro y menos de tiempo, pero hago todos los días, estudio todos los días sin excepción. Estudio, yo creo que hoy día para mantener y para seguir aprendiendo y avanzando es muy importante la constancia, ¿no? Es como estudiar todos los días las mismas horas, la disciplina, y con esto pues me mantengo y disfruto de la técnica del violín, porque sabemos que el violín es un instrumento difícil de tocar y siempre hay que estar en forma, por desgracia. Por desgracia, lo dices. Me llamaba la atención que en alguna entrevista mencionabas que más o menos cuando estabas cerca de los 40 años fue que llegaste como a sentir como otra cosa, como a mejorar la técnica. No sé si lo recuerdas y lo tengas presente. Sí, absolutamente. Sí, más o menos a los 40 años, un poco antes. Es que yo antes estaba muy obsesionado por la perfección. No quería fallar ninguna nota. Entonces, cuando salía al escenario y tocaba un concierto y algo me salía un poco mal, estaba deprimido durante meses y meses, ¿no? Y luego, poco a poco, eso cambió porque me di cuenta que el público que viene a hacer el esfuerzo, se compra el boleto, deja a sus niños en casa o sale de casa, que venir a un concierto hoy día es complicado, no es fácil. Es que nadie hace esfuerzo para venir a ver si has fallado una nota o no. El público maravilloso viene a disfrutar, a ser feliz a través de la música, a sanarse, a transformarse. Entonces tú tienes la responsabilidad de no es algo perfecto que tienes que entregar, tienes que entregar algo emocionante, algo apasionante, algo que transmita, algo que llegas a sus almas, a su corazón. Y eso fue un cambio importante en mi carrera porque cambié todo mi concepto de un concierto. Ya dejé de estar nervioso, incluso
porque antes temblaba en un escenario porque me daba miedo de fallar alguna nota. Hoy día ya no tiemblo, disfruto. Hoy día salgo al escenario y entro en un trance, entro en una meditación y intento captar la energía que recibo y con esta energía pues me inspiro y les devuelvo. Es un acto maravilloso, la verdad que se ha cambiado algo en mi manera de ser sobre el escenario que me ha hecho muy feliz. Qué bueno, lo disfrutas más. Muchísimo Me más, imagino. muchísimo. Bueno, te trae Colombia Intruso, un álbum, felicitaciones por el álbum, me gustó mucho. Muchas gracias. Y sobre todo que cuando uno explora tu música, pues se lleva uno una grata sorpresa, porque acá hay elementos de bossa nova, hay unos vals que son como muy rancheros. También está la parte vocal, por ende una letra, una lírica en el álbum que lleva a reflexionar de algunas cosas en la vida. ¿En qué momento de tu vida decides hacer un álbum con esas características, alejándote de pronto de lo clásico? Claro, el violín está ahí, pero de pronto llevando esos sonidos hispanoamericanos, porque también el flamenco está ahí por ahí, Sí. Y la parte lírica que transmite, pues obviamente, pues un mensaje que uno puede interpretar. Pues sí, que es verdad que este último disco, Intruso, es muy diferente de todo lo que he hecho antes. Por supuesto, porque lo que he hecho antes siempre estaba más instrumental, ¿no? Siempre tenía el protagonista, la música instrumental, y en particular el violín. En este caso, pues quería hacerlo al revés, quería aprovechar mi estado de intruso. Llevo siendo intruso mi vida entera prácticamente, pero sin darme cuenta, ¿no? Un poco avergonzando de ser intruso. Durante todos estos años aprendí de ser orgulloso de ser intruso. Yo creo que a raíz de ser intruso he aprendido muchas cosas. Mi carrera se ha transformado de otra manera porque me he metido en lugares que no entendía, pero a raíz de esto he aprendido. Entonces quería hacer un homenaje a este estado de intrusismo y he contado con muchos compañeros, amigos, grandes artistas vocales, muchos de ellos, para que me ayuden con este disco y nos hemos divertido. Sí, se nota que se divirtió. Creo que la faceta como padre tiene que ver de pronto como con el concepto del álbum, en lo que parafraseo. En eso quizá como en esa visión de los ojos de un niño, Cairo, tu hijo, de pronto, no sé si te ha influenciado, pero en ese rol como padre, Cairo, ¿qué te ha enseñado como niño? Sí, eso fue el disco anterior que le llamé Ara. Este disco fue inspirado entero por Cairo, porque es verdad que yo nací en el Líbano en mitad de una guerra y a los 14 años dejé el Líbano y entonces todo mi niñez prácticamente la he vivido escondiéndome de las bombas. Al pasar esto, pues no tuve una infancia. Yo creo que ningún niño que vive una guerra puede disfrutar de ser niño porque no podemos jugar, ¿no? No podemos salir a la calle, no se puede jugar, siempre tenemos que estar escondidos y protegiéndonos. Entonces yo no tuve esta infancia, pero durante la pandemia, al estar tanto tiempo en casa con mi hijo, pues me metí en su mundo y volví a recuperar todo este tiempo que la había perdido, ¿no? Entonces todo el disco anterior está inspirado por la fantasía de mi hijo, con pianos voladores, calamar robóticos y todo este tipo de fantasía que tienen los niños, que se inventan cosas fabulosas, que luego cuando se ponen adolescentes vuelven a tener vergüenza y ya dejan de soñar, pero hay una edad particular como entre los 6 y los 10 que son maravillosos porque tienen una cabeza tan abierta, todo es posible, que para mí estar tan cerca de él fue muy inspiradora.
¿Te enseñó algo, te ha enseñado él algo que tú digas, wow, le aprendí? Muchísimo, muchísimo. Algo que Además, él le gusta hacer historias y yo dije que yo me gustaría poner la música de sus historias. Entonces, hemos hecho la música juntos y lo tienen muy claro, los niños tienen muy claro cuando no tienen el complejo que luego vendrá con la adolescencia. Y es ilimitado la fantasía que tienen y no se avergüenzan a proponer y a cambiar y te dice eso, no, lo quiero así para mí fue muy inspiradora esta época de convivir con él. Qué bello eso. Bueno, volviendo a Intruso, y en esa exploración de sonidos también me sorprendí con un tema que se llama Monte Adentro, porque pues uno lo empieza a escuchar y cuando ya escucha el acordeón y la gaita, dice, wow, aquí está Colombia metido. Absolutamente. Cuéntanos acerca de ese, porque creo que, bueno, lo decías al comienzo de la charla, estuviste aquí cerca de una caleña, has venido innumerables de veces a Colombia, pero el sonido que te cautivó a llevar una canción. Pues sí, ¿no? El trabajo era no solo captar los ritmos, ¿no? y la esencia, pero también los instrumentos, ¿no? y captar la percusión, que la percusión juega un rol determinante en la música colombiana, ¿no? Y contamos con músicos colombianos. Estuvo Tato Marenco. Absolutamente, y fue maravilloso, fue para mí cada tema por separado fue un aprendizaje. Y es verdad que yo, aparte de este tema, había investigado mucho en los ritmos colombianos. Hay un ritmo que se hace mucho con el violín también, que es el joropo. Que el joropo con el violín es espectacular y me ha aportado muchísimo, me inspira muchísimo. ¿Es complejo el joropo? Bueno, es complejo cuando no sabes nada, pero una vez que lo pillas, es divertidísimo. Sí. Sí. Explorar el violín de otra manera, me imagino que te lleva a eso a hacerlo más divertido. Explorarlo y aprenderlo de otros violinistas, porque hay violinistas que hacen joropo con el violín, es maravilloso. Ok, buen dato ese ahí para... También hace unos meses salió, pues Intruso un mini corto. Ah, sí. Que pues es toda una película, tiene una producción increíble, y al final, bueno, al comienzo arranca con un diálogo que te pone como a analizar, ¿no? Cuando entras en el caballo, te bajas, y están como apuntándote. Está inspirado por una escena de Buñuel. ¿De Luis Buñuel? Sí. Cuéntanos acerca de... Pues nada, no, eso lo hicimos con el fotógrafo Recuenco, Eugenio Recuenco, y pues justo en esta película de Buñuel habla del intruso, de... Simón del Desierto se llama. Simón del Desierto, absolutamente, eso. Y es un experto, porque no mucha gente le conoce esta peli. Y justo habla del intruso, de lo que es tuyo, lo que es mío. No, nada es tuyo, nada es mío, todo es mío y todo es tuyo. Entonces, es lo que habla este principio, ¿no? De Paganini, tocar Paganini, ¿qué es de Paganini o es mío? Cuando toco Paganini, pero y lo toco yo, ya es mío. Entonces, todo este asunto. Eso, por ejemplo, no sé si tenga correlación, ya que lo mencionas, de que sea tuyo o mío. Por ejemplo, escuchando cuando grabaste con Enrique Bunbury El Extranjero, que es una canción muy mediterránea, porque Pequeño pues es un álbum mediterráneo y te conectará obviamente con las raíces. Entonces uno se va a mirar los créditos y pues está Enrique Bunbury y está Ara. Ahí ya la canción deja de, como que en ese vuelo... Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido lo que estás diciéndome. Sí, la verdad que este tema siempre me ha gustado muchísimo, el sentido, ¿no? La letra, y siempre me ha gustado la música que hace Bunbury en este tema, porque es diferente de todo lo que hacía, porque él es muy rockero, y justo esta música es más mediterránea, ¿no?
Entonces quería robárselo, quería llevarlo a mi terreno y él se prestó, fue maravilloso, muy generoso de su parte. Genial la experiencia de trabajar con Sí, Enrique. sí. Ok, también trabajando en eso, lo que hiciste con System of a Down, ¿no? Pero eso es Sí. un tema tuyo. Es un tema mío, sí. ¿Cómo fue la experiencia? Porque pues... Pues maravilloso, también fue diferente porque fue un tema mío Claro. que lo compuse para Serge, pensando en su voz, pensando a él. Ajá. Él puso la letra de la canción y fue maravilloso. Él puso las guitarras y la voz y le gustó el tema porque le había hecho a su medida. Y luego yo toqué mucho este tema, hice una versión instrumental. Y me gustó mucho, me gusta este tema, que está pensado en él. Como, o sea, llevándolo allá al terreno Sí. de que él se sienta cómodo. Sí. Es un gran tema. Eso es del Royal Garage. Sí. Y en el Royal Garage también, porque, o sea, el abanico musical que tienes es muy enriquecedor y me encanta eso. Me encuentro con el rap. Entonces Sí. participaste como invitado en los viajes inmóviles de Nash. Ah, sí, también. Pero luego en Royal te llevas a KCO con el todo. KCO. Y también repites algo de rap en Boom Boom Con Sara Sara Sacas. Sí. El rap, para un músico tan clásico pero abierto, ¿qué conexión tienes con el rap? Me encanta el hip hop. Siempre me ha gustado muchísimo. Me gusta, es muy parecido, pero me gusta mucho más el hip hop que el rap, ¿no? Y yo creo que el hip hop es una cultura, ¿no? Sí. Una manera de vivir, una manera de sentir, ¿no? Es un arte literario también. Y a mí me gusta mucho hacer los bases de un rap, porque es un base que incitas al trance para el hip hopero o el rapero. De hecho, él te dice, hazme una base donde yo puedo entrar en un trance. No cualquier cosa te sirve, no cualquier cosa rítmico y ya está. Porque si yo necesito un base un poco repetitivo que a él le permite volar, le permite entrar en un trance para que se inspire con sus letras. Y es muy bonito colaborar con artistas del hip hop y del rap. O sea que, por ejemplo, en esos ejercicios de composición hay una charla previa Sí, donde captas como eso. Absolutamente, sí. Hombre, hay una charla previa, pero también hay un conocimiento de lo que te pide el artista. Claro. Entonces, si yo tengo que hacer un base para un artista y ya tengo una idea, entonces le propongo algo y él me puede decir, no, quítame esto, añádeme esto, entonces es bonito el trabajo. Gran álbum también. Hablamos de Cairo hace un momento y no sé, me lo perdonarás con todo el respeto. Le digo, claro, estás en la mitad también de la historia del legado de tu padre. En eso que nos compartías hace un momento, y lo digo con el respeto, ¿verdad? Porque me acordé de esta película de La vida es bella. Sí. Cuando leo tu historia y veo algunas entrevistas, me acordé y vi la imagen, o sea, comparé o asemejé la imagen de tu padre con la de Roberto en esa película cuando lo llevo. ¿Nos podrías compartir un poco cómo era tu padre, que también violinista, y fue tu escuela quien decidió que fueras violinista, y tú lo dices con una sonrisa cada vez que te llevó a ese mundo? Sí, es verdad que mi padre, al principio, yo cuando nací, él estaba obsesionado que yo tenía que tocar el violín, así que al principio para mí tocar el violín no era un amor, ¿no? Yo no me enamoré del violín. ¿Te lo impusieron? Me lo impusieron, ¿no? Luego me enamoré, es verdad. Pero es verdad que en el camino empezó la guerra y la guerra también tiene para mí estar escondido en un sótano mucho tiempo, porque nos escondíamos de las bombas, pues también tenía que ver con la música, porque ahí en estos sótanos que pasábamos semanas y meses, dentro de la tragedia que nos arropaba, nos divertíamos, hacíamos música, bailábamos, cantábamos,
Y me acuerdo que yo era muy chiquitito, yo creo que la guerra empezó cuando tenía 6 años y no estaba consciente del peligro, pero había que bajar en los sótanos cuando oíamos las bombas y yo no quería bajar porque el sótano estaba lleno de lugares oscuros, sin luz, lleno de cucarachas y de ratas. Entonces mi padre para engañarme, ¿no? Y decir, vamos al garaje. Mira, me decía, hasta los Beatles empezaron en los garajes, ¿no? Wow. Entonces, bueno, yo los Beatles, tampoco conocía mucho los Beatles, pero claro, yo bajaba pensando que vamos a hacer música como los Beatles y pensaba, mi padre me engañó, aquí no están los Beatles, ¿no? Pero es la manera que un poco como la película de La vida es bella, ¿no? Mi padre me engañaba que todo era un juego ir al garaje, pero era dentro de una tragedia, claro. ¿Y era un violinista Mi padre estricto? no era un gran violinista, pero pocas veces he conocido personas tan enamoradas de la música y del violín, era un fanático del violín. No sé, suena obvio y perdóname ahí como la inmediatez de la pregunta, pero ¿para ti qué significa el violín? Porque, claro, te ha marcado siempre la vida. De hecho, en el incendio, cuando vivías en Alemania, se quema el departamento, te quedas sin nada Sí, y el sí. violín sobrevive y de ahí te vas para España. Joder, estás muy informado, ¿eh? Gracias. Estás muy documentado. Muchas gracias. No, a ti, por favor. No. Pues sí, es verdad. Es verdad que había épocas de mi vida, épocas largas, hasta hace poco, que el violín para mí era más que un violín. Porque pensaba que me salvó la vida, es verdad que luego con la edad sigo estando enamorado del violín, de la música, pero ya no lo idolatro como antes, ya creo que he vuelto a tener los pies en el suelo y ahora mismo idolatro la música, quiere decir que idolatro el hecho de compartir la música con el público. De hecho, yo considero que la inspiración ni siquiera es mía, la inspiración está ahí y somos todos al servicio de la música para crear algo inolvidable, para crear algo que puede sanar, para crear algo que puede llegar al alma y hacer feliz a la gente, ¿no? Entonces ya no es mi violín, ya no es mi trabajo, es la música en general. Es algo bonito, ¿no? Que se ha transformado, que no considero ya mío, considero más pertenece a todos. Ok. En ese campo, en ese momento de tu vida en que se quema el departamento, porque ya te radicas en España, Sí. pero también el flamenco te conecta. ¿Qué fue lo que te conectó con el flamenco? ¿Que te llevó a decir tú pronto radicarte allá? No sé. Pues me enamoré del flamenco, sí, me encantó. Yo antes de llegar a España, pues conocía, sí, los Gypsy Kings o un poco Paco de Lucía, tampoco mucho. Y cuando llegué a España, pues descubrí el flamenco, no solo el flamenco, pero y vivir de una forma flamenca, ¿no? Y me enamoré, era fascinante. Casi llega a ser tan extremo vivir de una forma flamenco que puede llegar a ser poco sano también. ¿Por qué? Porque hay mucha vida de noche, Okay. mucho. Entonces, yo lo he vivido y agradezco que lo he vivido, que me ha enseñado muchas cosas y luego pasé a otra cosa. Pero es verdad que había una época, los primeros años que llegué a España, estaba metido muchísimo en el flamenco. Tocaba con Joaquín Cortés, tocaba con cantaores, con bailadores, conocidos, menos conocidos. Para mí importante era tocar y conocer y aprender y fue precioso porque el flamenco es una música muy, muy, muy rica, una música muy nómada que tiene sus raíces desde la India, pasando por medio mundo, por todos los países del este de Europa hasta África y luego estalló el flamenco en España, ¿no? En Andalucía. Entonces es algo, es una música
muy próspera, ¿no? Que te aporta muchísimo. Y fue un aprendizaje muy importante. Qué bueno. En ese recorrido, ya me quedan pocos minutos, pero no puedo dejar pasar por alto Lejos y Con los ojos cerrados. 2 álbumes que grabas con Fernando Egoscue, creo que se pronuncia así. Cuéntanos de esa experiencia. Pues yo lo sentí así, ¿no? Como muy íntimos y pues o sea, eso es un vuelo, es un viaje, cerrar los ojos. Sí, es que estos 2 discos, bueno, a mí Fernando Egoscue es un amigo, es un grandísimo músico, grandísimo guitarrista. Todavía no ha estallado su valor como lo merece. Yo creo que es un compositor que temprano o tarde va a estar al nivel de los grandes compositores de nuestro siglo, ¿no? Y me siento muy afortunado cuando llegué a España también lo conocí, paralelamente al flamenco, pues conocí con él el tango contemporáneo, con él descubrí más al fondo a Piazzolla, y me enseñó mucho, sí, me sigue enseñando muchísimo porque seguimos con nuestra amistad, seguimos haciendo música. Y Fernando Egoscue, que todavía no es un nombre conocido, pero lo será, espero que no será después de su muerte, pero es un gran músico que a mí me ha aportado muchísimo. No, y quienes nos escuchan y nos ven, la verdad, súper recomendado. O sea, que como, wow, 2 discos bellísimos. Sí, hace una música emocionante. Ahora, has recorrido los 5 continentes, muchos países por muchos años. ¿De pronto sientes que te falta algún lugar por tocar que has dicho, quisiera hacerlo y me falta? No, nunca he pensado así. Es que no me falta ningún. Quiero seguir tocando. No, Pero es que no sé, un coliseo o algún... no es algo que pienses así. No, porque para mí lo importante es tocar. Donde es ya secundario y hasta siempre tienes el miedo, ¿no? Como músico, que si un día pues la gente deja de escucharme, ¿qué va a pasar de mí, no? Uh-huh. Es un miedo que tienes cuando eres joven, y cuando te haces mayor pues se convierte en otra cosa. A veces yo disfruto muchísimo, obviamente, tocar en público, porque cuando tocas en público es algo completamente diferente. Como decía, entras en un trance, recoges energía del público, le devuelves, le transformas. Pero también disfruto estar en casa solo y tocar Bach, que me inspira muchísimo. Yo quiero seguir tocando. ¿Dónde? Pues cualquier lugar del mundo. Bueno, pues siempre bienvenido a Colombia. Estoy seguro que vamos a disfrutar de un bellísimo show. Muchísimas gracias. Y da mucha curiosidad. No he tenido la oportunidad de verte en vivo. He visto algunos, por ejemplo, vi algunos cortes de la serie de Paganini, de esa gira. El humor y hacerle un show impresionante. Entonces, ahora, de verdad ha sido un honor para mí. Un honor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias por prepararte tan bien. Y ¿cómo se dice? Documentarte. Muchas gracias. Bueno, es el oficio y hay que hacerlo bien. Muchas gracias. A ti.